La historia comienza con nuestro prota llamado Kuro todo tranquilo, cuando de la nada llegó esta enana llamada Iwanaga Kotoko, quien decía haberle salvado la vida. Kuro no la recordaba, pero Iwanaga le recordó que hace 2 años unos niños lo hicieron tropezar y ella evitó que se cayera, y solo por eso le pidió que la recordara de por vida, a lo cual él aceptó, y ella quedó fascinada con él, y hasta lo comparó con una cabra porque son animales despreocupados, pero con una gran vitalidad y son extremadamente ágiles y por sus cuernos son casi como demonios. Ella con esa lógica quedó enamorada de él, pero en ese momento llegó esta chica llamada Saki a disculparse por Kuro. Iwanaga pensó que era su hermana hasta que los vio agarrarse de las manos, y así se fue toda su esperanza de poder conquistar a Kuro. Ella se estuvo preguntando a las enfermeras y se enteró que Kuro y Saki irían a la misma universidad y después de graduarse se casarían, así que tenía 0 probabilidades con él, hasta que un día vio solo a Kuro y descubrió que había terminado con Saki. Kuro la recordó y se sorprendió de que hubiera bastante chisme en el hospital. Dejando eso a un lado, Iwanaga sin pelos en la lengua le dijo que como ahora estaba soltero podría considerar salir con ella para luego casarse. Kuro lo dudaba porque ella no era su tipo, además no quería terminar en la cárcel. Ella se enojó porque tenía 17 y solo le faltaba 1 año para que fuera legal y asistir a la universidad. Pero a Kuro solo le dio gracia porque el que se le declarara lo hacía sentir que no era un caso perdido en el amor. A Iwanaga le dio curiosidad y le preguntó por qué Saki lo había cortado. Entonces él le contó que una noche cuando andaban de paseo por un río apareció un kappa, el cual asustó demasiado a Saki, pero él por el miedo le valió y salió corriendo sin voltear a ver a Saki, y ella terminó decepcionada de que Kuro fuera así. Entonces antes de mudarse por su nuevo empleo aprovechó para cortar con él. Kuro no la culpaba y le valía si Iwanaga creía su historia o no, y por eso consideraba que no era un buen partido para ella. Pero cuando se marchaba, Iwanaga lo detuvo y contradijo su historia, porque sabía que no fue Kuro el que escapó, sino que fue el kappa el que se asustó y huyó asustado de Kuro, y Saki al ver que el kappa escapó de Kuro estaba asustada de él. Kuro le terminó diciendo que la historia era mentira y no le contaría sobre su ruptura a cualquiera. Iwanaga le terminó diciendo que conocía muy poco a los kappa, pero sabía sobre otras criaturas similares como yokais, espectros y demonios, los cuales son inofensivos y los observaban en silencio, pero cuando miraban a Kuro, ellos le decían que él era diferente y aterrador. Kuro preguntó quién era y por qué estaba segura de que esas criaturas existían. Entonces ella le contó su historia donde a sus 11 años esas criaturas la secuestraron, pero le imploraron que ella fuera su diosa de la sabiduría, ya que la mayoría no eran muy listos y necesitaban su ayuda para detener las peleas entre ellos y hacer las paces. Ella terminó aceptando y desde entonces acuden a ella cada que tienen problemas. Kuro no le creía, pero ella le dijo que buscara en un periódico de hace 6 años en donde se mencionaba que ella específicamente había desaparecido por 2 semanas y luego apareció en el parque sin su pierna derecha y sin su ojo derecho. Entonces se terminó marchando dejando con la duda a Kuro. La historia era cierta y el que haya perdido un ojo y una pierna se debía a que un dios llamado Kuebiko no tenía una pierna y los que solo tenían un ojo se les consideraba sabios, así que por eso ella perdió su pierna y su ojo. Aunque en la forma que se los quitaron, no fue ni necesario hacer casi nada para tratar las heridas. Kuro descubrió que la historia era cierta y cuando salió, Iwanaga ya lo estaba esperando. Ella quería pedirle ayuda porque un fantasma le había dicho que había una criatura causando problemas en la biblioteca. Entonces llegó este mapache a avisarle que la criatura había vuelto a aparecer, aunque se cagó de miedo cuando vio a Kuro. Kuro no pensaba involucrarse, pero Iwanaga lo terminó convenciendo de ir porque sería peligroso que fuera ella sola. Entonces fueron a ver y en el camino se encontraron con el fantasma de antes que fue derrotado por la criatura, la cual terminó apareciendo delante de ellos. Iwanaga quiso dialogar con la criatura pero no funcionó, entonces el plan B era usar la fuerza para detenerlo. Así que Iwanaga terminó yéndose contra el monstruo, pero tampoco dio resultados, así que Kuro se haría a cargo. Pero cuando la criatura se acercó, Kuro dejó que se comiera su brazo, ya que al parecer le valía a madre su vida, pero no porque quisiera morirse, sino porque era inmortal y su carne era ultra venenosa para las criaturas.
Y Kuro tenía estas habilidades porque cuando tenía 11 años, él había comido 2 tipos de carne de yokais. Al día siguiente, cuando Kuro fue al hospital e Iwanaga se lo encontró, Kuro le contó que era inmortal porque había consumido carne de sirena, por eso su cuerpo se reparaba solo. Iwanaga le preguntó cuál fue el otro tipo de yokai que comió, pero él solo se marchó. Pero antes de que se fuera, Iwanaga le dijo que en la noche iría a las montañas a ver una serpiente gigante que le había pedido ayuda, así que le pidió que la acompañara a las montañas, pero a Kuro no le interesaba acompañarla y le dijo que se fuera sola. Ya en la noche, Iwanaga volvió a tratar de convencerlo, pero él solo le dio una chaqueta, la roció con repelente de mosquitos y la mandó con comida porque no pensaba acompañarla, así que se fue medio enojada a las montañas. Pero una vez ahí se encontró con la serpiente gigante, a la cual hace tiempo se le consideraba el dios del agua. La serpiente quería la ayuda de Iwanaga porque hace un mes había encontrado un cadáver en su pantano y tenía curiosidad de saber qué fue lo que pasó. Y mientras ellos hablaban, Kuro terminó llegando al lugar a escondidas, pero también sabía del asesinato donde esta mujer llamada Aoi asesinó a este hombre y lo tiró al pantano. Iwanaga le contó a la serpiente lo que pasó y que Aoi había confesado matar al tipo y tirarlo en el pantano. Pero la serpiente seguía con dudas porque vio cuando Aoi fue en la noche y tiró el cuerpo. A la serpiente no le importaba que tiraran un cuerpo en su pantano porque estos pequeñines limpiaban el pantano por él. Pero se le hizo raro que Aoi no le pusiera nada de peso para que se hundiera y no saliera a la superficie. Además escuchó a la chica decir que esperaba que lo encontraran. Iwanaga le explicó que Aoi vivía cerca del pantano y sabía la leyenda de la serpiente gigante y le confesó a la policía que tiró el cuerpo en el pantano porque esperaba que la serpiente lo encontrara y se lo comiera, aunque la serpiente no comía humanos. La serpiente no quedó convencida porque Aoi no tenía garantía de que existiera y que se comiera el cadáver, así que pensaba que mentía. Como Iwanaga tenía que dejar tranquila a la serpiente, le contó que hace 5 años Aoi tenía un novio, el cual tenía un trabajo importante, pero se supo que había robado una gran suma de dinero y como supo que no podría ocultar el hecho, se terminó suicidando junto con su asistente. Desde entonces, Aoi regresó a su antigua casa y trataba de superar lo que había pasado y poco a poco se recuperaba. Pero un día llegó este tipo a disculparse, ya que fue él quien se robó todo el dinero y envenenó a su novio y a su asistente porque lo descubrieron y lo iban a acusar si no confesaba. El tipo lo hizo todo a la perfección y no lo atraparon, pero él se lo confesó porque perdió todo. Su familia murió en un accidente y le creció un tumor maligno que pronto lo mataría. Él le confesó lo que hizo a Aoi pensando que lo perdonaría y así no tendría remordimientos y podría seguir con su vida, pero fue todo lo contrario ya que ella lo terminó matando. La serpiente no quedó convencida porque eso no explicaba que Aoi quisiera que encontraran el cuerpo. Entonces a través de la historia de antes, Iwanaga sacó varias conclusiones, como el que el tipo también se quería disculpar con el hermano del ex de Aoi y él se comunicó con ella porque sonaba sospechoso y cuando les confesó todo, él terminó matando al tipo y como él tenía un futuro prometedor, Aoi decidió cargar con la culpa e hizo todo para que a su ex cuñado no le pasara nada. La serpiente quedó más o menos convencida, entonces terminó apareciendo Kuro, y hasta a la serpiente le daba miedo. Además, Iwanaga lo presentaba como su novio, cosa que era obviamente mentira. Dejando eso a un lado, Iwanaga para terminar de convencer a la serpiente, dijo que Aoi había estado embarazada, pero cuando supo lo que hizo su novio, abortó a su bebé y lo lanzó al pantano. Pero luego de enterarse de la verdad, intentó recuperar el cadáver de su bebé, pero no pudo. Por eso confesó lo que hizo y que tiró el cuchillo con el que mató al tipo al pantano, para que la policía lo buscara y así encontraran a su bebé para poderle dar un entierro digno. Al final la serpiente quedó convencida de la historia y los chicos se terminaron marchando. Aunque Iwanaga le confesó a Kuro que gracias a una fantasma que mandó con Aoi, descubrió que en realidad Aoi simplemente pensó que la serpiente se comería el cadáver y le había dicho un montón de mentiras a la serpiente para dejarla tranquila. 2 años después, en otra ciudad, habían bastantes accidentes por culpa de una fantasma pechugona a la cual se conocía como la Dama de Acero Nanase. La ex de Kuro, o sea Saki, se había vuelto policía y andaba investigando el caso junto con este tipo, el detective Terada, aunque el detective no creía en el fantasma.
pero Saki sí porque estuvo en el accidente y presintió que el fantasma sí era real. Por cierto, el detective le llevaba ganas a Saki, pero ella cada que la invitaba a comer lo rechazaba, pero era porque ella no podía comer carne por ciertas cosas que pasaron cuando estuvo con Kuro. Ya por la noche, cuando Saki iba a su casa, de la nada, Iwanaga le terminó cayendo encima. A Saki le parecía una chica muy linda, pero también muy extraña. Iwanaga, cuando se puso seria, le dijo a Saki que se fuera. Entonces terminó llegando la dama de acero. Saki estaba harta de la dama de acero, así que se le fue encima, pero al ser un fantasma no pudo ni tocarla, pero la dama de acero sí podía, y cuando la iba a matar, Iwanaga se lanzó y ella sí podía tocarla, así que se terminaron enfrentando, aunque la pierna de Iwanaga salió volando. Aún así le dio tremenda patada a la fantasma, aunque no fue suficiente, pero la dama de acero terminó marchándose. Cuando se calmaron las cosas, Iwanaga le dijo que olvidara lo que vio y que ella había venido desde su ciudad para encargarse de la dama de acero, pero Saki no la dejaría ir porque era su deber como policía investigar lo que pasaba. Pero Iwanaga apenas vio su identificación, se dio cuenta que era la ex de Kuro y no la había reconocido porque se cortó el cabello y bajó de peso. Y de haber sabido de que era ella, no la hubiera ayudado, aunque tampoco la hubiera dejado morir. Saki no reconoció a Iwanaga, entonces ella le dijo que ya se habían visto antes y que ahora ella era la novia de Kuro, a lo cual Saki la golpeó por mentirosa. Saki terminó llevando a Iwanaga a su casa y ella seguía dudando de que fuera la novia de Kuro porque ella no era el tipo de chica de Kuro. Y como Saki no le creía, Iwanaga le mostró fotos en donde eran felices juntos entre comillas. Dejando eso a un lado, Iwanaga le dijo a Saki que ella era como una diosa de la sabiduría y había llegado a la ciudad porque varios fantasmas de esta ciudad le pidieron ayuda. Las chicas estaban preocupadas por la dama de acero, porque si seguía así podría matar a alguien. A Saki le pareció raro que Kuro no la hubiera acompañado porque era peligroso, pero ella decía que no le dijo nada porque Kuro estaba enferma y ella terminaría rápido el caso, cosa que era totalmente mentira, ya que Kuro no estaba en su casa y no le contestaba las llamadas y solo le mandó un mensaje para que no lo buscara. Así que Saki le echó en cara que a ella sí le contestaba los mensajes y estaba siempre para apoyarla. Cuando Iwanaga se fue en un esqueleto gigante para buscar a la dama de acero, Saki se puso a investigar y resulta que la dama de acero era esta chica llamada Nanase, quien por sus grandes atributos fue contratada como idol y con el tiempo fue haciéndose famosa ya que era muy talentosa. Pero la fama también le trajo desgracias, ya que también era odiada y su padre había muerto y las personas empezaron a decir que ella fue la que mató a su padre porque no tenían una buena relación y encontraron un libro en donde el padre escribió que sentía que Nanase quería matarlo. Entonces la compañía de Nanase la haría descansar por lo sucedido, pero ella no pensaba darse un descanso y seguiría trabajando. Mientras más seguía investigando, se dio cuenta que en una página que solo hablaba de la dama de acero, la información que tenía describía a la perfección a Nanase como fantasma. Además, Saki también descubrió que Nanase había muerto en un accidente donde le cayeron varias vigas de acero y la dejaron irreconocible. Pero con la identificación que llevaba y comparando las huellas de su cuerpo y las huellas que había dejado en su departamento, los detectives confirmaron que sí era ella y la causa de su muerte sí había sido un accidente. Nanase también tenía una hermana menor y habían rumores de que ella fue la que mató a Nanase, y mientras Saki pensaba las cosas, unos espíritus llegaron a su casa por órdenes de Iwanaga para que se reunieran en un comedor, y mientras Iwanaga la esperaba en el comedor, un fantasma le informó que la dama de acero había vuelto a aparecer, así que ella de inmediato fue a buscarla, pero cuando llegó, Kuro ya la estaba enfrentando. Saki también terminó llegando y le echó bronca a Iwanaga por haberla dejado plantada, pero ambas se pusieron a observar la pelea en donde Kuro, más que enfrentarla, recibía fierrazos, pero como él era inmortal, no había problemas. Además, no solo era inmortal, sino que también podía predecir los ataques de la dama de acero y contrarrestarlos.
Entonces Iwanaga le contó a Saki por qué Kuro era inmortal, y era porque hace 10 generaciones en la familia de Kuro las personas comían criaturas como yokais para obtener sus habilidades. Entonces el ancestro de Kuro se obsesionó con una criatura especial y era el Kudan, un yokai que tenía la capacidad de ver el futuro. Entonces hizo que sus familiares comieran la carne de Kudan para obtener ese poder, pero cuando lo hicieron las personas morían, y era porque el Kudan tenía un gran nerfeo, y era que para predecir el futuro, después la criatura terminaba muriendo. El viejo se frustró de eso, pero encontró una solución, y era la carne de sirena para ser inmortal, y así no morir tras ver el futuro. Pero cuando lo intentó nuevamente con familiares, estos morían poco tiempo después de consumir ambas carnes. Entonces el experimento fue abandonado, pero la abuela de Kuro retomó el experimento e hizo que todos los niños comieran esos dos tipos de carne sin que ellos lo supieran. Pero entonces todos empezaron a morir y Kuro fue el único sobreviviente. Y para comprobar que Kuro era inmortal y podía predecir el futuro, lo apuñaló y lo mató varias veces, tantas que con el tiempo había dejado de sentir dolor, y tras haber muerto todos los niños, la única compañía que tenía Kuro era su prima, la cual por cierto era la que iba a visitar en el hospital. De regreso con los chicos, la dama de acero le estaba haciendo heridas a Kuro, entonces él la inmovilizó y le terminó quebrando el cuello. Pero como era una fantasma no podía matarla, aunque al final tras ver a las chicas se terminó marchando. Cuando se calmaron las cosas, Iwanaga le echaba bronca por no haberle contestado las llamadas, y por lo que ambos decían, Saki se dio cuenta que en realidad sí estaban saliendo. Aunque Kuro lo decía con decepción, Kuro le terminó pidiendo disculpas a Saki por los problemas que le había causado Iwanaga, así que todo estaba bien entre ellos, aunque eso no era algo bueno para Iwanaga ya que ellos eran ex. Luego de eso, los chicos fueron a casa de Saki, y ahí ambos veían que Saki había perdido mucho peso y estaba casi en los huesos, y era porque tenía un trauma desde que vio a Kuro curarse su herida súper rápido, y desde ahí había dejado de comer carnes, aunque seguía teniendo buenas caderas, y lo normal sería negarlo, pero Kuro no lo hacía y decía que ella era hermosa. Kuro había llegado a la ciudad tras recibir una llamada de Iwanaga, pero se terminó encontrando antes a la dama de acero. Además, los yokais ya le hablaban por estar con Iwanaga, aunque les seguía pareciendo aterrador, porque más o menos lo veían así. Tras hablar de eso, Iwanaga les contó a los chicos que la dama de acero no era como los yokais o los fantasmas, ya que ella fue creada a base de rumores de las personas, ya que si muchas personas empezaban a creer en alguna criatura e imaginaban cómo era esa criatura, terminaba siendo verdadera. Así que la dama de acero básicamente era un monstruo creado artificialmente, y entre más personas creyeran en su existencia, más fuerte se hacía. Además, la fantasma era muy fuerte porque en menos de un año desde la muerte de Nanase, se empezó a expandir la historia de la dama de acero súper rápido. Además, Iwanaga había descubierto que la Wikipedia de la dama de acero no tenía la descripción exacta de la fantasma por casualidad, sino que la dama de acero fue creada a través de esa Wikipedia, ya que las personas al tener la imagen de referencia creyeron en esa figura, y fue así como la dama de acero tomó forma. Como los chicos no podían deshacerse de la dama de acero matándola, porque al poco tiempo volvería, Iwanaga tenía pensado hacer que las personas dejaran de creer en ella, y para eso necesitaba tener información real sobre el accidente de Nanase. Y Saki, aunque no quería, empezó a aportar con la información de la policía, y a partir de ahí sacaron varias hipótesis, pero también fueron al lugar en donde sucedió el accidente, y por suerte había un fantasma, y él sabía que Nanase había llegado al lugar y se puso a fumar. Además, ella estaba muy deprimida por los rumores que habían sobre ella. Entonces, cuando le cayeron las vigas de acero, ella no intentó esquivarlas porque ya no quería vivir. Así que el asunto de la muerte de Nanase estaba resuelto, pero eso no resolvería el problema actual. Pero ya sería más fácil resolver el problema con el poder de Kuro, ya que su poder no era ver el futuro, sino que estaba machetado y podía cambiar el futuro, aunque tampoco podía cambiarlo a su antojo, sino que el poder del Kudan podía hacer divisiones de los futuros probables y podía elegir uno de esos futuros, pero entre menos posibilidades tenía un futuro, la división se volvía más lejana y más difícil de tomar.
Ellos planeaban usar ese poder para crear una división en donde las personas empezaran a dejar de creer en la Dama de Acero, y como ella no había matado a nadie, era muy probable que lo lograran, o eso pensaban ellos. Pero resulta que el detective quiso investigar el caso y al encontrársela quiso detenerla, pero no pudo hacer nada contra ella y ella terminó acabando con él. Así que al día siguiente todo era un caos, ya que las personas empezaron a decir que había sido la Dama de Acero por la forma en la que fue aplastada la cabeza del detective, y con todos esos rumores, la Dama de Acero estaba más fuerte y violenta que nunca, así que tendrían que buscar una forma para detenerla. Iwanaga, tras tanto buscar una solución, terminó quedándose dormida y Saki terminó quedándose sola con Kuro, pero era para encontrar una solución. Además, a Saki se le hizo raro que saliera con Iwanaga, ya que ella no era su tipo, a lo cual Kuro estaba de acuerdo. Además, el tipo de chica de Kuro era como su prima Rika. Rika es la prima de Kuro, quien estaba en el hospital, y Kuro había llevado a Saki a que la conociera cuando salían, y ella era muy bella, aunque estaba muy pálida y estaba hasta los huesos. Además, Saki, por el chisme del hospital, supo que Rika trató de suicidarse en varias ocasiones, así que suponía que ella, tras estar tanto tiempo en el hospital y no tener ganas de vivir, ya había muerto. Pero Kuro le dijo que seguía viva y no podía morir porque era su prima, dando a entender que ella también era inmortal. Cuando Iwanaga despertó, estaba realterada por haberlos dejado solos, ya que eran ex, así que no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Pero de la nada, Saki le preguntó sobre Rika, y ella le contó que sí la conocía y que al igual que Kuro, había comido carne de sirena y de Kudan. Además, Rika había vivido un tiempo con ella cuando la dieron de alta en el hospital, aunque Iwanaga le confesó que cuando conoció a Rika, ella pensaba que no era buena pareja para Kuro, a lo cual él estaba de acuerdo, y como Rika se sintió mal por ella, dijo que no podía ser tan mala para él. Y con el tiempo, Iwanaga y Rika se empezaron a llevar bien, pero un mes después, ella se fue de la casa de Iwanaga diciendo que había encontrado un trabajo y dónde quedarse. Pero todo eso fue mentira y desde ahí no pudieron comunicarse con ella. Y cuando pasó eso, Kuro le dejó el mensaje a Iwanaga de no llamarlo porque él estaba buscando a Rika. Y por la aparición de Kuro en la ciudad, Saki dedució que Rika estaba detrás de la Dama de Acero. Iwanaga se lo confirmó, ya que ella fue la que creó la página y la figura de la Dama de Acero, y usó su poder para que la leyenda de la Dama de Acero creciera rápidamente. Momentos después, llegó un gato a informarles que la Dama de Acero había aparecido, así que los chicos fueron a buscarla. Entonces Kuro la enfrentaría, en lo que Iwanaga trataba de hacer que las personas dejaran de creer en la fantasma. Pero como Rika quería que creyeran que sí existía, tendría un duelo con Iwanaga para convencer a las personas. Y para no hacerte la historia muy larga, Iwanaga comentó en la página de la Dama de Acero y creó varias historias falsas en donde decía que la Dama de Acero no existía, y una persona que le tenía resentimiento al detective creó la historia de la Dama de Acero y se disfrazó como ella para que creyeran en ella. Para luego, tras una gran elaboración, el criminal citó al detective a un lugar en el cual terminó matándolo, haciendo parecer como si lo hubiera hecho la Dama de Acero. Y para hacer la historia más creíble, dijo que el criminal era una mujer y policía, y logró citar al detective, ya que el detective iba tras sus huesitos. Básicamente le dio la descripción de Saki. Y como Kuro usaba su poder para elegir un futuro, Iwanaga estaba convenciendo a las personas, pero Rika no se quedó con los brazos cruzados y se mataba para usar su poder y adelantársele a Kuro para elegir un futuro donde las personas no le creyeran a Iwanaga y siguieran creyendo en la Dama de Acero. Así que la Dama de Acero se hizo más fuerte. Pero Iwanaga y Kuro no pensaban rendirse. Entonces Iwanaga empezó con una teoría loca pero con buenos argumentos, ya que dijo que Nanase estaba re triste por la culpa de la muerte de su padre, y cuando le cayeron las vigas de acero que la aplastaron, apareció como fantasma para hacerle entender a la gente que ella no había matado a su padre. Pero con el tiempo, como nadie le creía, se volvió violenta.
También les dijo otra teoría re loca, como que el padre de Nanase, como no se llevaba bien con ella, se suicidó e inculpó a Nanase con el libro que había dejado, y cuando ella murió y se reencontró con su padre, tras escuchar la verdad se volvió malvada y volvió a la tierra para tratar de hacer entender a las personas que ella no lo había matado. Y mientras Iwanaga decía un montón de locuras, Kuro estaba enfrentándose a la Dama de Acero y eligiendo los futuros convenientes para acabar con ella, y por supuesto que Rika se lo impedía. Iwanaga, tras varias teorías locas, sacó la más loca de todas y dijo que la verdad era que Nanase estaba deprimida por la muerte de su padre, pero encontró a una persona que se parecía a ella y la engañó para que se vistiera como ella, para que hablara ella con la prensa, pero cuando llegó al lugar, Nanase la inmovilizó y le tiró las vigas encima. Además arregló todo para que la identidad de la chica no fuera descubierta, y así ella tomó la identidad de la chica y fue ella quien creó la página, y era la que esparció la historia de la Dama de Acero para que la creyeran muerta. Pero una noche, cuando se encontró al detective y la reconoció, ella terminó noqueándolo y matándolo. Obviamente todo esto era mentira. Entonces al final, después de una larga pelea, Kuro no solo había ganado la pelea, sino que también había vencido a Rika al elegir un futuro. Así que ella, aunque dijera que todo lo que dijo Iwanaga era mentira, las personas no le creerían. Como los chicos habían ganado, Rika los felicitó, pero no se quedaría con los brazos cruzados. Cuando todo acabó, los yokais de la zona celebraron la derrota de la Dama de Acero, aunque también dejaron reasustada a Saki sin querer. Días después, todo volvió a la normalidad. Saki volvió a su trabajo, se terminó encontrando a Kuro de casualidad, y ahí Kuro le reveló que Rika estaba en el hospital para encontrar una forma de volver a ser normal. Pero como no pudieron hacer nada, estaba decidida a crear una criatura que fuera capaz de volverla mortal, la cual tendría que ser una deidad. Cuando Kuro regresó a la ciudad, ella le echó bronca por haber hablado a solas con Saki, pero cuando se calmaron las cosas, el anime finaliza con nuestros protas tomándose de la mano, en donde estaban decididos a defender el mundo de la verdad y la ficción.